Muchas bendiciones, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La paz de Dios repose sobre sus vidas eternamente y para siempre, y que el Espíritu Santo de Dios me los acompañe donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que ustedes se encuentren. Otra vez con ustedes, su amiga y su hermana en Cristo, Ruth de León, lista para compartir otra palabra con ustedes, palabra de Dios sacada de la Biblia. La versión de la Biblia que uso es la Reina Valera 1960. A veces uso la nueva versión internacional, que es de donde saco los capítulos y los versículos, pero es la misma Biblia, solo que tienen diferentes versiones, pero los capítulos y los versículos son los mismos. Cambia de repente un poco en las palabras, pero quieren decir lo mismo, ¿ok? Bueno, vámonos al Salmo 10, libro de los Salmos 10, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer varios versículos que están ahí en ese salmo. Hoy quiero hablar contigo sobre la maldad del ser humano, la maldad del hombre. Sabemos que hay mucha maldad en el mundo y sabemos que hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanta gente mala? Todo lo bueno proviene de Dios. Dios es la fuente de toda bondad, de toda benignidad, de todo lo bueno. Es decir, si nosotros desconocemos a Dios, también desconocemos lo bueno. Si nosotros no conocemos a Dios, no sabemos quién Él es, tampoco vamos a saber qué es lo bueno. Nosotros podemos tener definiciones y conceptos de lo que quiere decir ser bueno o tener buenas acciones, pero en realidad nosotros sabemos qué es lo realmente bueno, lo que a Dios le agrada cuando lo conocemos a Él, porque de Él provienen todas las cosas buenas, porque Él es el bueno, es lo opuesto a lo malo. Es decir, si yo no conozco a Dios, yo no voy a tener temor de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no creo que exista alguien o algo que me pueda dar un castigo por lo malo que estoy haciendo. Y eso sucede con las personas malvadas, que hacen daño, que hacen cosas malas, que dañan a otros. Piensan en su mente que no hay ninguno que lo vea, que no hay ninguno que lo pueda frenar, que no hay ninguno que lo pueda castigar, que no hay ninguno que pueda hacer pagar a esta persona por el daño que hace. Entonces esta persona hace libremente lo que quiere sin importar el daño, el trauma, las malas consecuencias que pueda llevarle a otra persona, o sea, traerle a otra persona con su mal comportamiento o con el daño que le hace a la persona. O sea, no piensa en que está dañando a otro, porque el daño que hace lo hace para satisfacerse, aunque usted no lo crea. Pero las personas que son malvadas se satisfacen haciéndole daño a otro. Es algo que les da satisfacción. Es algo que ellos consideran un beneficio. Le voy a hacer un ejemplo. Una persona que roba, que está habituada, acostumbrada a robar, que eso ya lo hace como si fuera parte de su vida, su profesión. ¿Por qué roba? Porque considera que en lo que está robando hay un beneficio para su propia persona. Entonces, esta persona no está pensando en el daño que le está causando a la otra persona a la cual está robando, sino que piensa, bueno, esto me beneficia, esto es bueno para mí, tras virgolete, o sea, tras comilla, o sea, entre comillas, porque hay gente que a las cosas malas le llama bueno. Eso es lo bueno para el que roba. Robar para el que roba es bueno. Y de hecho a veces le dicen a Dios, ay Señor, ayúdame que este robo me salga bien, que todo me salga bien. Hay gente que para hacer lo malo le pide ayuda a Dios. Dese cuenta el grado de desconocimiento que tiene la persona. Un hombre que abusa a una mujer, que la viola, que la acosa sexualmente, no está pensando en el daño que le está ocasionando a la mujer.
ni el trauma físico, mental y espiritual que le está causando. No le interesa si esta persona se va a sentir mal o qué, no le importa, porque lo que interesa a este hombre es satisfacerse sexualmente, aunque sí debe hacerle daño a otro. O sea, aunque sí tiene que dañar a la mujer, no le importa, no está pensando en eso. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la persona que hace mal no está pensando en que está haciendo un daño a otro, está pensando en que está obteniendo un beneficio para sí mismo. Por eso es que esta persona, la conciencia la tiene cauterizada. Cauterizada quiere decir que no siente ninguna sensibilidad, piedad, misericordia, compasión por otra persona. Hace lo que tiene que hacer y basta. Obtiene el beneficio que él quiere obtener de la persona o del acto impuro, negativo o violento que está haciendo, y ya prende su beneficio. O sea, agarra su beneficio, toma su beneficio y ya, y no le importa. Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque si tú no conoces a Dios, tú no vas a tener temor de hacer lo malo, porque tú dices, bueno, si no me están viendo, si la policía no se da cuenta, no me van a llevar preso, o si no me denuncian, yo lo sigo haciendo, o lo hago escondido, como la gente que hace trufas, o sea, que hacen estafas, como la gente que hacen falsos testimonios, que hacen cosas para estafar a otro, que trabajan en mafia, que hacen negocios sucios, que hacen cosas que ellos creen que nunca se va a descubrir, o que en el tiempo que lo hacen, pues mientras no lo descubran todo está bien. Que trafican órganos, que venden niños, que se roban niños, cosas asquerosas, cosas a los ojos de Dios abominables, cosas asquerosas. Mire, la maldad del ser humano no tiene límite, no tiene límite, no tiene nombre. Dios mío, yo creo que las palabras se quedan pequeñas para describir la maldad del ser humano. Usted lo sabe que es así. Y si yo pudiera aquí describir todo lo malo que hace el ser humano, entonces el video dura no sé cuántos días, porque ni horas, días. Pero bueno, no nos vamos a alargar, no nos vamos a extender. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Primero, porque no hay temor a Dios. La gente no teme a Dios. Segundo, porque la gente desconoce a Dios. Si tú no lo conoces, tú no vas a tener respeto por Dios, tú no vas a amar a Dios, tú no vas a conocer lo bueno de Dios. Y lo bueno de Dios es que tú le hagas el bien a los demás, que tú le hagas el bien a los demás, que tú obedezcas a Dios. ¿Y a qué cosa te manda Dios? A ser bueno, a comportarte bien, a hacerle el bien a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, es decir, que le vas a ser obediente en todo, porque si amas a Dios lo vas a obedecer. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a dañar al prójimo. No lo vas a dañar porque lo amas. Y si lo amas como te amas a ti mismo, tú mismo no te harías daño. Y si te lo haces, entonces tienes un problema psicológico serio. El que se autodaña a sí mismo tiene problemas psicológicos y serios. Ahí ya es, digamos, la cosa más grave. O sea, cuando la persona se daña a sí misma, es algo psicológico también, es una enfermedad psicológica, ¿no? O traumas de la infancia, tantas cosas por la cual el ser humano hace daño, tantas cosas, pero la principal es porque no conoce a Dios. Entonces, si ya tiene su Biblia lista, ¿no? Siempre que voy a leer la palabra, siempre le digo esto, que busque su Biblia, que la tenga a la mano, que abra la Biblia en el versículo. Les recuerdo que estamos en el libro de los Salmos, Antiguo Testamento, capítulo 10. Vamos a leer varios versículos aquí, ¿verdad? Y bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión, discernimiento de su palabra, y que cada día podamos poner en práctica lo estudiado y lo aprendido, ¿verdad? Porque no nos sirve de nada tener conocimiento si no lo ponemos en práctica. El conocimiento va aplicado. Para eso se estudia la palabra, para conocer y para aplicar, no solamente para conocer. Si no utilizamos el conocimiento, es como que si no lo tuviéramos. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, Salmos 10, voy a leer desde el versículo 2. Dice aquí: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Es decir,
Las personas malas que tienen maldad en su corazón, por lo general, son arrogantes, son soberbios, se creen poderosos, son orgullosos. ¿Por qué? Porque sienten que pueden hacer todo el mal que ellos deseen sin ningún freno, sin ninguno que les ponga un freno. Pero sépase y entiéndase y óigase bien que todo lo que nosotros hacemos en este mundo, sea malo, sea bueno, tarde o temprano lo vamos a pagar. Porque en la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que no se crea la persona que está haciendo daño, cual sea el daño que esté haciendo, lo considere pequeñito o lo considere grande, como sea, usted lo va a pagar. Usted lo va a pagar. Por eso es bueno autoevaluarse, para corregirse a sí mismo. Y dice en el 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. El malo se jacta del deseo de su alma. Lo que le estaba diciendo, el que hace maldad porque le gusta, porque se jacta, porque tiene una satisfacción al hacer eso. Usted le va a parecer una cosa increíble, pero es así. Es así. Hay mucha gente que hacen daño y no lo hacen con la intención de dañar, sino que se equivocan, cometen un error y hacen daño. Pero lo reconocen, se arrepienten, piden perdón, cambian, dejan de hacer eso. Pero la persona que está sumergida en su pecado, llega un momento que su pecado le gusta, que es preso de su pecado. Y a lo mejor usted me va a decir, no, ¿cómo me va a gustar el pecado? Mire, fácil, se lo digo fácil. Le voy a poner ejemplos simples. Una persona que se droga, ya se crea una adicción a la droga le termina gustando y para dejarla le cuesta mucho, aunque sabe que lo que está haciendo está mal porque se está dañando a sí mismo y porque está dañando a otro vendiendo esa droga o suministrándosela a otro, pero él ve un beneficio en esa droga. ¿En qué sentido? Cuando se la proporciona a otro, se la vende a otro, está ganando dinero. Cuando la consume, se siente en una sensación, en un estado que según la persona lo hace estar bien, lo hace ser más fuerte, más capaz de hacer las cosas, lo hace que se desinhiba, o sea, se siente desinhibido, que puede hacer todo, se cree poderoso. Entonces no solamente se crea una adicción que necesita de esto diariamente, sino que ya le gusta, ¿me entienden? Entonces para dejarlo es difícil porque es como dejar lo que te da dinero, dejar lo que te, según ellos, te da satisfacción física o mental, te meten en aquel estado mental, y dejar lo que ya te ha gustado, lo que ya te ha iniciado a gustar por la sensación que te produce. Y es una cosa que te va matando y que mata a otros lentamente. Y la gente parece que estuviera perdido en un limbo, que no se da cuenta de esto hasta que ya toca fondo. Y hay gente que hasta se muere en eso. La gente que le gusta beber también se crea una adicción, pero su bebida le termina gustando y para dejarla le cuesta. ¿Por qué? Porque no solamente le gusta ¿por qué? Por la sensación que le produce cuando se la toma, por lo que genera dentro de su organismo y después por la adicción que le crea. Entonces, tienes doble trabajo esta persona. Una, dejarlo porque es adicto y otro porque le gusta. Los hombres que son violadores, abusadores sexuales, pedófilos, que acosan mujeres, ¿por qué usted cree que lo hacen? Porque le gusta su sexo desenfrenado, porque le gusta su sexo negativo, porque eso es un sexo negativo, desenfrenado, que no tiene freno, que no tiene disciplina, que no tiene respeto, que no se hace dentro del matrimonio, que se hace fuera y que se hace como locura, se hace como instinto animal, porque no piensa en el daño que puede ocasionar, sino que se quiere satisfacer, como cuando una persona tiene hambre y quiere comer. Hay veces que la gente tiene hambre y no le importa ni siquiera lo que se va a comer con tal de saciar su hambre. Así mismo es el abusador y el violador y la gente que tienen estos problemas sexuales. No piensan, van y hacen lo que van a hacer, se satisfacen y después como si nada, ya se satisfacieron, no les importa nada, porque para ellos las mujeres son objetos. Y no solamente las mujeres, los niños, las niñas, porque lo hacen con niños, con niñas, hasta con animales. Entonces le gusta su pecado. ¿Usted cree que se le hace fácil dejarlo? Entonces, dice aquí en el 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea, el malo bendice al codicioso, es decir, el malo aplaude y dice que está bien lo que hace el otro que hace mal. O sea, yo soy mala y hago muchas cosas malas y veo a otro haciendo lo mismo que hago yo y me parece bien y lo aplaudo y lo bendigo. Oye, qué bien que estás haciendo lo malo. Porque llega un punto que la persona se acostumbra tanto a hacer lo malo que lo malo le parece bueno. En la palabra de Dios lo dice, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo.
Y dice, y desprecia a Jehová. O sea, el malo desprecia a Dios, no quiere saber de Dios. Y dice en el 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Se da cuenta? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Las personas que tienen temor de Dios, si hacen algo escondido, le pesa la conciencia. Porque dicen, bueno, no me está viendo nadie, pero me está viendo Dios, mejor no lo hago. Porque me está viendo Dios y Dios no puede ser burlado. Pero la gente que no tiene conocimiento de Dios y que no les interesa, que no quieren saber propio, que no quieren saber, les da igual. No piensan si Dios lo está viendo o no. En el 5 dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. El camino de la persona que es mala es torcida. Es torcido en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el malo que está pensando día y noche en hacer maldad, en hacer cosas malas, no está pensando en hacer cosas buenas. O sea que las 24 horas del día, los 365 días del año, esa persona está pensando en hacer lo malo. Y dice aquí, ahí mismo en el 5 dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios lo tienen muy lejos de su vista. O sea, el malo tiene los juicios de Dios muy lejos de su vista. El malo no está pensando, Dios me va a juzgar, Dios me va a castigar. No, tiene los juicios de Dios muy lejos de su vista, porque todos vamos a ser juzgados por Dios. Todos vamos a estar un día delante del tribunal de Dios y vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Pero el malo no piensa esto, ni siquiera le interesa. O sea, tiene los juicios de Dios lejos de su vista. En el 6 dice, a todos sus adversarios desprecia. Y dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Lo que le estaba diciendo antes. La persona mala no piensa que un día va a tener castigo. La persona mala no piensa que un día va a ser descubierta. La persona mala no se pone a pensar que lo que está haciendo está mal y que un día puede ir preso, puede ser castigado, puede ser descubierto. No, simplemente lo hace y punto. Lo hace y punto. Ya hace la maldad y punto. Tiene la conciencia cauterizada. Dice aquí, llena está su boca de maldición, engaños y fraudes. La gente que es mala, que solamente piensa maldad, maquina maldad en su mente, tiene su corazón lleno de maldad y está acostumbrado a hacer lo malo. Y lo hace sin freno, sin medida. Y aunque si tenga medida, lo malo es malo. Eso no se trata ni siquiera de medida, porque uno no tiene que hacer maldad de ningún tipo. Pero esta persona lo único que piensa es en maldecir. De su boca solamente salen maldiciones, engaños y fraude. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. En el 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. El perverso, el malvado, siempre está acechando, vigilando. Como el ladrón cuando va a robar, está acechando a ver quién pasa. Y está escondido, y cuando ve que pasa una persona que está de repente sola o que no hay nadie que la pueda ayudar o que no hay nadie alrededor que pueda ver la situación, entonces va y roba y mata a la persona. El que hace maldad no lo hace así en público, al descubierto. El que hace lo malo lo hace escondido, dése cuenta, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo escuche, o lo hace en complicidad con otro que lo encubra, que le tape la falta. Y aquel que encubre, que tapa la falta, se vuelve cómplice y es malo igual. El que hace maldad no lo hace públicamente. El que hace maldad es falso, muestra una cara bonita. El diablo se viste de ángel de luz, pero por dentro está lleno de maldad. Te sonríe, pero es hipócrita, es falso, es doble cara. Quiere engañarte. Te habla de frente, pero por la espalda te está clavando la puñalada. El que te va a robar no te avisa que te va a robar, o sí, no, Vero. El que te va a matar no te dice te voy a matar. Y si te mata, lo hace en ese mismo momento, ¿verdad? Si te dice te voy a matar, lo hace en ese mismo momento o te amenaza. Pero no, normalmente la persona que hace maldad no está diciendo lo voy a hacer, lo hace. Porque no va a poner
alerta a la otra persona a la cual quiere hacer daño. Y dice, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como león desde su cueva, lo que le estaba diciendo. El que quiere hacer daño, el malvado, está al acecho, está escondido, está esperando el momento preciso para hacer daño a otro. Es como un león que está escondido en su cueva. ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué menciono el diablo? Porque la gente mala son títeres del diablo. La gente mala son personas usadas por el diablo. Personas que vienen usadas por el enemigo y el enemigo le hace hacer cosas que no tienen que hacer. Les habla al enemigo, mata a fulano, viola a fulanita, roba a fulanito. El enemigo hasta le hace ver, saber dónde puede ir a robar, dónde hay dinero. O sea, le hace saber dónde puede ir a buscar lo que necesita. Dice en el 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. En el 11, dice en su corazón, en el 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dios lo ve todo. Hay gente que dice, no, Dios no ve esas cosas. Dios no es ciego, Dios lo ve todo. El que crea que va a hacer daño y que Dios no va a hacer nada, que no lo va a pagar, que toda la vida va a ser así, haciendo daño y que no lo va a pagar, eso es mentira del diablo. Usted va a pagar el mal que hace. Sea el mal que haga, lo paga, porque eso es así. Entonces vamos a autoevaluarnos, porque yo sé que estos videos lo ve todo el mundo, gente buena, gente mala, gente que cree en Dios, gente que no cree en Dios, gente que es atea, gente que sí cree, gente que no cree. Por eso digo usted, porque quizás hay un malvado viéndolo. Entonces tome conciencia, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? En el 12 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Dios no se olvida de nadie. A veces nosotros creemos que Dios se olvidó de nosotros y a veces nosotros vivimos la vida llena de desilusiones porque nos han hecho mucho daño y a veces son daños que ni siquiera no los hemos buscado. Son cosas que nos han pasado que nosotros no las hemos provocado. Yo hablo hasta por mi propia experiencia porque a mí me sucedieron cosas que yo no las provoqué, que no me las busqué, que no fui yo la que di pie para que sucedieran y fui dañada. Gloria a Dios que he perdonado, no odio a nadie, no guardo rencor a nadie, oro por esas personas para que se arrepientan y busquen de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Se burlaron de mí, pero de Dios, ¿quién se burla? Y si no se arrepienten, ¿cuál va a ser su castigo? La paga del pecado es muerte, lo dice Dios en su palabra. Entonces, yo deseo que esa gente se arrepiente y busquen de Dios. Y usted, si le ha hecho algo malo a alguien, un daño, pida perdón. Perdónese usted mismo por haber dañado. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Dios no puede ser burlado. Y Dios es bueno para perdonar. Dios perdona todo, hasta el pecado más grave, más malo, más asqueroso lo perdona. Dios lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero del resto, Dios perdona todos los pecados. Así que aléjese de la maldad en la cual está viviendo. Tome conciencia de sus actos. En el 13 dice, ¿por qué desprecias el malo a Dios? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En el 13 vuelvo y leo, ¿por qué desprecia el malo a Dios? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Porque como el malo está siendo manipulado por el mismo diablo y el diablo odia a Dios y el diablo quiere destruir la creación de Dios. ¿Quiénes son la creación de Dios? Nosotros los seres humanos. Como el diablo sabe que él no puede dañar a Dios porque no lo puede dañar, no lo puede tocar, no tiene esa potestad, no tiene ese poder, porque usted sabe una cosa, el diablo también es una creación de Dios, solo que el diablo se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado del cielo y él en su rebelión se trajo a la tercera parte de los ángeles y fue mandado a la tierra. Y de la tierra fue mandado a su infierno con sus demonios, los ángeles caídos, que ahora ya no son ángeles, sino son demonios, ángeles caídos. Y él usa a esos ángeles caídos para manipular la mente del ser humano,
a la creación de Dios, porque la creación más preciosa de Dios no fue el mundo, fue el ser humano. El ser humano Dios lo creó y lo creó por amor y lo creó con su palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hagamos al hombre, dijo el Señor, hagamos al hombre. ¿A quién le dijo? Al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo hicieron al hombre, la creación más preciosa de Dios. El mundo es precioso, es bello, lo creó Dios, pero la creación más preciosa es el hombre. Y como el enemigo sabe que Dios ama tanto al hombre, o sea, al ser humano, él quiere destruir al ser humano. ¿Y cómo lo destruye? Manipulando al ser humano para que haga cosas malas, y el ser humano se deja manipular. Si es verdad que el ser humano tiene libre albedrío para decir no, no quiero hacer esto, o sí, quiero hacer esto, pero la naturaleza del ser humano se inclina siempre hacia el pecado, porque la carne es pecaminosa, se inclina siempre al pecado. La carne es débil y cae fácilmente en la tentación. Por eso es que tenemos que estar agarrados de Dios, apegados a Dios, siempre buscando a Dios, porque Dios es el que nos fortalece para no caer en tentación y para decirle que no al pecado. Mire, le hago un ejemplo. Una persona, ¿verdad?, inicia a hacer cosas malas. En el inicio, la persona sabe que lo que está haciendo está malo y se siente mal, de hecho, siente como un remordimiento. Estoy haciendo esta cosa mala. Pero el enemigo le sigue poniendo cosas, tentaciones, como robar, violar, estafar, lo que sea, que el enemigo sabe que esta persona puede tener una debilidad hacia eso, porque el enemigo te va a atacar con lo que él sabe que te puede hacer caer. El enemigo no te ataca con cualquier cosa, el enemigo sabe lo que a cada uno lo puede hacer caer, porque el enemigo conoce la debilidad de cada persona, y entonces él ve lo que te hace daño, no porque él lo sepa todo, sino que el enemigo es muy astuto, porque el que lo sabe todo es Dios, pero el enemigo es muy astuto y es muy veloz, hace las cosas muy rápido, no pierde tiempo, no está durmiendo, no se descuida, hace bien su trabajo, que es hacer lo malo. Entonces él manipula a las personas. Entonces la persona al inicio puede sentir un poco de remordimiento, pero ya llega un momento que el enemigo lo hace caer tanto en el mismo pecado, o lo involucra tanto en cosas malas, y la persona se deja arrastrar, se deja involucrar, sobre todo si no tiene comunión con Dios, si no conoce la palabra, si no tiene comunión con el Espíritu Santo, si no sabe quién es Dios y qué pide, qué desea Dios, o para qué fue creado la persona. O sea, si la persona no sabe con qué propósito vino a este mundo, ni sabe quién es Dios, no lo ha escuchado pero no lo conoce, entonces la persona se deja manipular por el enemigo, y entonces la persona de decisión propia decide hacer lo malo y se sigue involucrando con cosas malas, y llega un momento que la conciencia se le cauteriza y ya no le importa, porque ya está tan acostumbrado a hacer lo malo que ya no me importa. Ay, Señor, y piensan que no van a tener castigo. Mamma mía. Dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Cuando dice tú lo has visto, se está refiriendo a Dios. ¿Quién ha visto al malo? Dios, porque Dios ve tanto al malo como al bueno. Dios ve las acciones de cada uno, malas o buenas. Porque en la palabra de Dios lo dice, por los dichos de nuestras bocas seremos declarados justos, por los dichos de nuestras bocas seremos condenados, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento. Dios ve todo, Dios ve todo. Y dice aquí, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. O sea, Dios mira lo malo que hacemos. Lo que nosotros hacemos, sea bueno o malo, lo mira. Sobre todo la maldad, Él la mira. Y dice, para dar la recompensa con tu mano. Mira, Dios no va a dar a todo la recompensa. De lo bueno y de lo malo, Dios no va a dar a todo la recompensa de lo que hagamos. Entonces, por eso es necesario que nos autoevaluemos y que nos demos cuenta. Y dice aquí, dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Es decir, nosotros a Dios nos acogemos, nos acercamos, nos sentimos desvalidos, buscamos de Dios, sobre todo cuando alguien nos hace daño. Al primero que nombramos es a Dios. Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué fulano me hizo esto? Fulana me hizo esto. Si yo no lo provoqué, no me lo busqué, no lo merecía. A veces las cosas malas que nos pasan también son por las malas decisiones que hacemos, ¿verdad? Porque no pensamos bien las cosas antes de hacerlas, las hacemos y
pagamos las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, vamos a autoevaluarnos, vamos a ver qué estamos haciendo mal, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, vamos a perdonar, vamos a pedir perdón a Dios. Y si estamos haciendo algo malo, dejemos de hacerlo. Dios es bueno para perdonar, está listo, pronto para perdonar. En el momento que usted se arrepiente y pide perdón, Dios lo va a perdonar, pero que sea un arrepentimiento genuino. Que no sea que usted pide perdón hoy y mañana va a seguir pecando, porque entonces ahí no es verdadero, ¿verdad? Entonces, bueno, mi querido amigo, en el 15, ya para finalizar, voy a leer, dice: quebranta tú el brazo del inicuo, quebranta tú el brazo del inicuo. O sea, le está diciendo a Jehová, quebranta tú el brazo del inicuo. ¿Quién es el inicuo? El malvado. O sea, como que quebranta sus actos. Ya no lo dejes que siga cometiendo lo malo. Le voy a decir una cosa. Hay gente que dice, pero si Dios ve lo malo, ¿por qué Él lo permite? El hecho de que Dios permite una cosa no significa que esté de acuerdo, sino que como Dios nos dio libre albedrío y Él nos ama, y por ese amor Él no nos obliga a hacer nada. Es decir, Dios ve que una persona está haciendo algo malo y Dios le habla a su conciencia y le hace saber que lo que está haciendo está mal, para que la persona se arrepienta, pida perdón y no lo haga más. Pero si la persona quiere seguir pecando, no es que Dios lo va a agarrar y le va a decir, mira, te dije que no hagas eso, no lo hagas más, ¿no entiendes? No, porque Dios no obliga a nadie. Dios deja que seas tú, por tu propia decisión, que decidas dejar de hacer lo malo. Pero si tú no dejas de hacer lo malo, tú vas a tener la consecuencia de tus actos. Todo lo malo que tú haces se te va a devolver. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y obviamente cuando estemos delante del tribunal de Cristo, bueno, vamos a arrepentirnos primero de estar delante de Dios, porque ahí sí ya no va a haber excusa. Si usted no se arrepintió, no pidió perdón aquí en la tierra, no se puso a cuentas con Dios antes de partir de este mundo, después, mira, no hay excusa. Dios no da el tiempo, es aquí. Si después no nos arrepentimos, no pedimos perdón, cuando estemos delante de Él, ya no va a haber excusa, mi hermano, mi amigo, mi querida amiga. Ay, Señor, bendito Rey. El 15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y persigue la maldad del malo hasta que no halle ninguna. Es decir, Dios por cada cosa, a Dios no se le va a escapar nada. Por cada cosa que nosotros hagamos que no le agradó a Él, que no fue buena para Él, nos va a pedir cuenta. Y así como nos va a recompensar por las cosas buenas que hagamos, también vamos a tener la recompensa de lo malo que hagamos. Entonces tenemos que ver de qué lado estamos. ¿Estamos con Dios o estamos con el diablo? ¿Estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo? Podemos decir, bueno, yo de vez en cuando hago cosas malas, de vez en cuando hago cosas buenas, bueno, estoy más o menos. No podemos estar más o menos. O somos fríos o somos calientes, porque lo tibio Dios lo vomita de su boca. Apocalipsis 3:16. Mateo 7:21. Dios no puede ser burlado. No solo que me diga Señor, Señor serás salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre es aquel que va a entrar al reino de los cielos. Eso dice Mateo 7:21. No solo el que me diga Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué le hago referencia a este versículo? Porque uno dice, pero yo creo en Dios, pero yo amo a Dios, pero yo busco a Dios. Pero estás haciendo lo bueno. Porque si dices que crees en Dios y que amas a Dios, pero estás haciendo lo malo, no estás en nada, estás haciendo lo malo igual. Bueno, mi querido hermano, Dios lo bendiga grande y poderosamente. El Espíritu Santo me lo acompañe siempre. Pórtese bien, ¿oyó? Porque si el Espíritu Santo me lo está acompañando siempre, el Espíritu Santo quiere acompañar a una persona que haga lo bueno, no que haga lo malo. Porque Dios y el diablo no se la llevan bien. No es que el Espíritu Santo va a estar acompañando a alguien que lo único que le gusta es hacer maldad. El Espíritu Santo acompaña a los obedientes, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que buscan de Dios, a los que se santifican. ¿Ok? Y bueno, muchas bendiciones, que la paz de Dios repose siempre en ustedes y instruyámonos, conozcamos más a Dios, ¿ok? Chao. Muchas bendiciones, chao.